tráfico, que comenzó con el patrocinio oficial en las barrancas de Sinaloa en la década de 1940, terminó siendo perseguido por las autoridades en la década de 1980, y continúa hasta el presente. Las drogas atraviesan hacia el norte, resguardadas por redes encubiertas que, a su modo, reflejan las intrigas de sus comienzos. La noche del 21 de febrero de 1944, durante el Carnaval de Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Coronel Rodolfo Tirado Loaiza, es asesinado a tiros en el patio andaluz del Hotel Belmar de Culiacán. Se rumorea que Rodolfo Valdez, alias El Gitano, un conocido pistolero local, es el responsable. El gitano huye de Sinaloa, pero meses después, mientras sigue prófugo, se entrevista con el secretario de Defensa y expresidente Lázaro Cárdenas, acusando al general Pablo Macías Valenzuela, exsecretario de Defensa y sucesor de Loaiza como gobernador de Sinaloa, de ser el autor intelectual del asesinato. En noviembre de 1947, el periodista Armando Rivas informa en Excelsior que, durante una visita de funcionarios de la Procuraduría General de la República a Sinaloa, el gobernador Macías Valenzuela es señalado por muchos como líder de una banda de narcotraficantes. En los archivos de la Secretaría de la Defensa, hay registro de un juicio militar contra Macías Valenzuela por planear el asesinato de Loaiza. Aunque el tribunal militar lo encuentra culpable, la política juega a su favor y es nombrado comandante de la primera zona militar, la más importante del país. El destino del juez militar que lo declaró culpable es desconocido. Al final de su vida, el general Macías Valenzuela recibe la Medalla Belisario Domínguez, un reconocimiento otorgado por el Senado de la Nación por mérito ciudadano. La historia casi olvidada de Macías Valenzuela forma parte de una narrativa más amplia que aún no se ha revelado completamente, la cual es la siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los enfrentamientos en el frente oriental interrumpen el suministro de amapola y hachís que llega a Occidente desde Turquía. Estas drogas son necesarias para producir morfina, un analgésico vital en los hospitales de guerra. Para compensar la falta de suministro turco, Estados Unidos y México llegan a un acuerdo secreto para expandir los cultivos de amapola en la Sierra Madre Occidental. Instructores no oficiales de ambos países llegan a la Sierra de Sinaloa para enseñar a los pobladores cómo cultivar amapola. La amapola se propaga y la prosperidad llega a las comunidades remotas de la sierra. Cuando la guerra termina, los gobiernos deciden que ya no hay razón para continuar con los cultivos y los declaran ilegales. Sin embargo, los cultivos permanecen y los individuos toman el control, dando lugar a un auge de la amapola en Sinaloa. El jefe de la lucha antidrogas de Estados Unidos, Harry Aslinge, advierte después de la guerra sobre los canallas que intentan convertir a México en una fuente de drogas. Aslinge afirma que Lucky Luciano, a través de Baxi Siegel, el legendario creador de Las Vegas, financia la siembra de amapola en Sinaloa. En realidad, la financiación se reanuda después de que los gobiernos la iniciaron. Manuel Lazcano, ex procurador de Sinaloa, recuerda esa época, 1948. Políticos, comerciantes, empresarios, policías, campesinos, todos saben que se cultiva amapola y quienes se dedican a ello. Son vecinos, agricultores y pequeños propietarios conocidos. La policía judicial sabe quiénes son los productores. El jefe de policía es quien controla el porcentaje que les corresponde, a cambio de hacer la vista gorda, brindar apoyo o cualquier otra cosa. En 1952, el general Miguel Enríquez Guzmán se postula para la presidencia de la República en representación de una coalición de partidos del pueblo. La candidatura culmina en un baño de sangre en la Alameda Central de Ciudad de México, con seguidores de Enríquez perseguidos, encarcelados y asesinados. Uno de los prisioneros es Enrique Peña Bátiz, líder de la Federación de Partidos Pro Enríquez. 33 años después, Peña Bátiz le relata al periodista Elías Chávez. El tráfico de drogas en Sinaloa se intensifica abiertamente durante el gobierno de Leopoldo Sánchez Celis, quien se rodea de pistoleros como Hugo Izquierdo Gebrard. Peña Bátiz conoció a Izquierdo en prisión, donde estaban detenidos por distintos motivos. Después de salir de la cárcel y encontrarse en Culiacán, Izquierdo revela que el gobernador lo liberó y lo contrató, aunque tenía que usar otro nombre debido a su condena. Izquierdo estaba interesado en información sobre narcotraficantes locales y había ofrecido vengar la muerte de un compañero de Peña Bátiz. Peña Bátiz cree que el narcotráfico y la violencia en Sinaloa se intensificaron durante el gobierno de Sánchez Celis,
que estaba rodeado de pistoleros. Fue en ese periodo que Miguel Ángel Félix Gallardo comenzó su carrera en el narcotráfico y entabló una relación con Sánchez Celis, siendo padrino en la boda de Félix Gallardo, y más tarde, Félix Gallardo apadrinó la boda del hijo menor de Sánchez Celis, Rodolfo Sánchez Duarte. Aunque Peña Bátiz no puede afirmar que Sánchez Celis fuera narcotraficante, sus vínculos con ellos son evidentes. Miguel Ángel Félix Gallardo, nacido en 1946, se une a la Policía Judicial de Sinaloa a los 17 años. Antes de eso, se ganaba la vida como vendedor ambulante, comprando quesos y gallinas en ranchos y revendiéndolos en los pueblos. La fortuna lo lleva a servir en la Casa de Gobierno como protector de los hijos del gobernador Leopoldo Sánchez Celis, relación que evoluciona a una amistad, luego a un negocio y finalmente a prisión y muerte. Félix Gallardo se convierte en traficante de la savia de amapola, llamada goma en Sinaloa, precursora natural de la heroína. Su éxito llega a un punto álgido durante el gobierno de Antonio Toledo Corro, en cuyo rancho, Las Cabras, Félix Gallardo se esconde para evitar la persecución desencadenada por los asesinatos del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y su piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar, en Guadalajara en febrero de 1985. El agente y el piloto son, según la versión oficial de los hechos, torturados y asesinados por Rafael Caro Quintero, ahijado, socio y protegido de Félix Gallardo, quien culpa a Camarena de la pérdida de una gran cosecha de marihuana. Para entonces, Félix Gallardo es uno de los mayores narcotraficantes del continente americano, enviando mensualmente 1,5 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El mercado de la cocaína cambia a finales de los años 70, cuando los capos colombianos buscan nuevas rutas hacia el insaciable mercado estadounidense. Las rutas tradicionales están en declive, la DEA ha desmantelado el imperio de Carlos Leder en las Bahamas. 2 jóvenes sicarios han asesinado al ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, en Bogotá. En represalia, el gobierno de Belisario Betancur comienza a aplicar un tratado de extradición con Estados Unidos, vigente desde el gobierno anterior. Los líderes del narcotráfico colombiano se refugian en Panamá y se dividen en 2 facciones. Por un lado, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa Vázquez conforman el Cártel de Medellín, optando por la violencia y el terror. Por otro lado, los hermanos Rodríguez Orihuela lideran el Cártel de Cali y prefieren la negociación. Gonzalo Rodríguez Gacha, nacido en Cundinamarca, una región empobrecida de Colombia, conoce la pobreza antes de adentrarse en el contrabando y la venta ilegal de esmeraldas, que luego se convierte en tráfico de cocaína. A partir de entonces, vive lujosa y ostentosamente. Se le apoda el Mexicano debido a su gusto por los mariachis, el tequila y los nombres que le da a sus haciendas, como Chihuahua, Sonora, Mazatlán y Cuernavaca. El 15 de diciembre de 1989, el Mexicano es acorralado en su finca La Lucha en la costa colombiana y acribillado desde un helicóptero. Una bala le atraviesa el cráneo y cohetes destruyen su propiedad. Antes de llegar a este trágico final, Rodríguez Gacha es pionero en establecer rutas de cocaína a través de México, su país predilecto, junto con el hondureño Ramón Mata Ballesteros. Ramón Mata Ballesteros, quien tuvo una infancia empobrecida y una vida ilegal temprana, se convierte en un prominente narcotraficante. El periodista hondureño Manuel Gamero lo describe como un hombre de mirada evasiva, gestos exagerados, arrogancia brusca y voz ronca apagada. En 1977, Mata Ballesteros presenta a Rodríguez Gacha a su amigo mexicano, Miguel Ángel Félix Gallardo, un narcotraficante importante en Sinaloa. Mata había sido la conexión sudamericana de Alberto Sicilia Falcón, un narcotraficante que controlaba gran parte de la ciudad de Guadalajara. Tras la detención de Sicilia en 1976, Félix Gallardo hereda su red y se traslada a Guadalajara. En medio de una campaña gubernamental mexicana de erradicación de cannabis y amapola, Rodríguez Gacha y Félix Gallardo acuerdan traficar cocaína a través de México hacia Estados Unidos. Félix Gallardo, con su red de distribución bien establecida, adapta su red al tráfico de cocaína, que es más rentable y menos vulnerable que el tráfico de marihuana y goma. Félix Gallardo se convierte en una figura central en el tráfico de cocaína, moviendo grandes cantidades hacia el norte y formando parte de una red que va desde los Andes hasta el sur de Estados Unidos. A pesar de ser el hombre más buscado y menos perseguido en el noroeste de México, Félix Gallardo asiste a eventos sociales y es conocido por todos.
Su presencia social llega a su punto máximo en 1983, cuando se convierte en padrino de boda de Rodolfo Sánchez Duarte, a quien había protegido anteriormente. En 1982, la DEA inicia la Operación Padrino para rastrear a Félix Gallardo y descubre que ha contado con el apoyo de los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, la Policía Política de México. La DEA obtiene información de un informante que trabajó en la DFS entre 1973 y 1981, quien revela que los comandantes Esteban Guzmán y Daniel Acuña aconsejaron a los narcotraficantes Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, Don Neto, a poner fin a sus disputas internas, establecer bases de operaciones en Estados Unidos, abandonar Sinaloa y refugiarse en Guadalajara. La DFS conecta a los narcotraficantes con personas influyentes en Guadalajara, les proporciona casas y guardaespaldas. Según Elaine Sanon en su libro Desperados, los traficantes proporcionan la fuerza y la violencia, mientras que la DFS ofrece inteligencia, coordinación y protección contra otras agencias gubernamentales. Los miembros de la DFS involucrados en la mudanza de los narcos a Guadalajara formaron parte de la Brigada Blanca, una brigada especial encargada de la guerra sucia contra la guerrilla urbana en los años 70. Aunque el gobierno nunca reconoce oficialmente la existencia de la Brigada Blanca, algunos de sus miembros ocupan puestos clave en la policía y finalmente se convierten en delincuentes. Amnistía Internacional denuncia métodos de tortura utilizados por la Brigada Blanca, incluidos golpes, descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, aspersión de agua por la nariz e inmersión en agua sucia. Durante las sesiones de tortura, había médicos presentes, y algunos testimonios incluyen casos extremos de abuso, como la tortura de una niña de 1 año en presencia de su madre.